Buenos días a todas y todos. Les agradezco su presencia en este tribunal. Mi nombre es Giovanna Gasparello, soy antropóloga, como le comentaba. Desde hace 4 años realizo investigación sobre los impactos sociales del Tren Maya, principalmente en las regiones indígenas que este megaproyecto atraviesa. Les voy a presentar una suerte de panorama sobre los distintos aspectos que conforman el megaproyecto y algunas de las afectaciones y problemáticas que ya está detonando y las que podría ayudar a incrementar en la región. El megaproyecto Tren Maya consiste en primer lugar en una línea férrea, en una vía del tren de más de 1.500 kilómetros, por la precisión 1.554 kilómetros, que cruzan 5 estados, el estado de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Cruza 42 municipios, afecta el territorio de 170 ejidos, es decir, la propiedad social de la tierra de las comunidades indígenas y campesinas, y incluye, además de la vía férrea, en cuanto a proyecto de infraestructura, 12 paraderos y 19 estaciones. La diferencia entre estación y paradero pues está en su tamaño y en el proceso de planeación territorial que viene alrededor de las estaciones en específico y que no hay en el caso de los paraderos, son solamente lugares donde sube y baja la gente. Ahorita vamos a ver qué es este tema de las estaciones y los polos de desarrollos que están vinculados a ellas. Cabe señalar que una dimensión muy importante en los impactos del megaproyecto y en la argumentación que vamos a estar presentando aquí y que hemos presentado durante estos 4 años es el impacto a las comunidades indígenas y campesinas, a sus territorios y a sus derechos individuales y colectivos. Esto porque el 32% de la población indígena de todo el país reside en estos 5 estados. Es decir, los estados donde atraviesa el Tren Maya concentran la tercera parte de toda la población indígena del país. Entonces, la dimensión de las afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas es fundamental. Y por lo tanto sabemos que uno de los principales derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas es el derecho al territorio, es decir, a la relación entre el hábitat y el ambiente en el cual viven, las actividades productivas, la dimensión cultural, la dimensión de la historia y de la memoria y de la posibilidad de reproducir la vida en ese territorio. Bien. Según los documentos oficiales, el megaproyecto Tren Maya es un proyecto de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible. Ahorita estamos viendo principalmente la dimensión de la infraestructura, pero no es la única y no es la principal. Además, según la interpretación que hemos venido construyendo, todas estas dimensiones se articulan y se vinculan principalmente en función del turismo. De la industria turística. Es decir, infraestructura en función de la industria turística, el crecimiento económico vinculado a la industria turística y el ordenamiento territorial que resulta ser un ordenamiento turístico del territorio. Además, el megaproyecto Tren Maya se vincula, se conecta y se tiene que leer en conjunción con otra serie de proyectos prioritarios, como los ha definido el Ejecutivo, y entre ellos principalmente otro megaproyecto de infraestructura y de desarrollo tecnológico, que es el corredor transísmico, que es pues un corredor multimodal de acueductos, gasoductos, zonas económicas especiales, maquilas, que atraviesa el istmo de Tehuantepec entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, y que se conecta con el Tren Maya, pasando con otro ramal de la línea férrea, cruzando el territorio de los pueblos zoques en Chiapas para llegar hasta Palenque.
Cabe señalar que esa vía ya existía. Se trata pues de la línea del ferrocarril de México que cruza pues toda esa región para llegar pues hasta el norte. Y bueno, en esta diapositiva pueden ver, o no se puede ver en realidad, también la dimensión de todas las zonas de reservas naturales o áreas naturales protegidas que están en esta región, pero bueno, eso ahorita lo comentamos. Cabe señalar, en principio, que el megaproyecto Tren Maya es un megaproyecto impuesto. ¿Qué significa con eso? Desde un principio, observamos principalmente desde el Ejecutivo, es decir, desde presidencia, desde gobernación, la propuesta de esta obra no como una posibilidad, sino como una obligación. Incluso hay discursos de los funcionarios que hablan de la obligación de los locales para integrarse a este tipo de desarrollo que el Estado mexicano de manera vertical ha diseñado y quiere imponer en las regiones indígenas y campesinas. Enfrentamos, por lo tanto, una lógica de modernización forzada. Cuando escuchamos las declaraciones que es la obligación del Estado de llevar desarrollo y progreso en la región del país más abandonada. Ahí hay que ver desarrollo y progreso para quién y según quién y en qué sentido estaría abandonada. Tenemos una visión de Estado que basa su presencia institucional y política en las grandes obras de infraestructura, en las marcas físicas y profundas que imprime en los territorios. Y también una visión autoritaria cuando escuchamos las declaraciones que llueve, truene o relampaguee, el Tren Maya se va a construir, lo quieran o no lo quieran. Esta visión refleja lo que hace ya varias décadas ha sido definido como colonialismo interno, es decir, la intervención de las instituciones y del Estado en los territorios marginales en términos geográficos, pero también marginales todavía, por suerte, para la economía de mercado capitalista. Representa una profunda descalificación de las cosmovisiones de los modos y medios de vida de los pueblos indígenas y campesinos, pues nunca se ha planteado la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región a partir de sus prácticas y formas de reproducción social y económica que ya están practicando y que eligieron a partir de su historia y relación con el territorio. Además, enfrentamos en este megaproyecto una visión economicista, quiere decir, se destaca lo que son las bellezas naturales, el patrimonio arqueológico, la cultura de los pueblos como atractivos a vender en el mercado y que por esto la población maya que habita y la población no maya, las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos estados, tienen una gran oportunidad de mejorar su calidad de vida, puesto que pueden poner en el mercado para el consumo turístico su cultura, sus tradiciones, su memoria, su territorio y su vida. Esto es el planteamiento del megaproyecto Tren Maya. Además, de esta manera y por medio de la obra de infraestructura, enfrentamos una intervención, transformación, fragmentación y tecnificación de territorios y con ellos de modo de vida, es decir, integrar a la economía capitalista sociedades que son aún marginales en ese sentido. Son muchas las instituciones responsables del megaproyecto, Fonatur, Tren Maya SADCB, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de construir la mitad de la obra, de operarla, de aprovechar las ganancias y además de construir hoteles y de garantizar la seguridad, es decir, es un proyecto militarizado. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, la Secretaría del Bienestar están ofreciendo programas sociales, es decir, que responden a la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de la población, los derechos básicos al agua, a la educación, a la salud, a cambio de la anuencia de las comunidades al tren. Es decir, un megaproyecto no tiene por qué venir vinculado
con la obligación del Estado de proveer servicios a la población, a sus ciudadanos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por avalar las manifestaciones de impacto ambiental amañadas y falsas, y por permitir que el megaproyecto se llevara a cabo, violando los derechos de la naturaleza y de los pueblos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por permitir y llevar a cabo una consulta amañada que ha violado todos los estándares del derecho internacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por omisión en sus necesidades de protección y de garantía de los derechos, y la Secretaría de Hacienda, por aprobar un presupuesto, por aprobar y permitir un presupuesto que en un principio se preveía por 120,000 millones de pesos, y ahorita, en este año, ha sido autorizado por un total de 371,000 millones de pesos, es decir, 3 veces tanto de lo que en un principio se dijo que iba a costar. Hablamos de un megaproyecto porque no es solamente la vía férrea, implica el desarrollo de toda una red de infraestructura, como la reactivación de las carreteras de las culturas entre Palenque y San Cristóbal de las Casas, un proyecto que ha costado la muerte de defensores del territorio. Como la construcción de centrales de energía fotovoltaica para alimentar la operación del tren, procesos a los cuales los pueblos mayas de Yucatán se han opuesto durante décadas. Y toda una serie, el aeropuerto de Tulum, que también implica la devastación de una zona muy amplia de selva, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, hay muchas obras que están interconectadas con el Tren Maya y que detonará el mismo tren, y una de ellas es lo que llaman polos de desarrollo. Polos de desarrollo, es decir, nuevas zonas urbanas que se desarrollarán, que se edificarán al lado de las 19 estaciones, ya sea que sea la ampliación de ciudades ya existentes o bien que sea solamente pues la construcción de nuevas zonas urbanas donde no hay, como por ejemplo en el caso de la zona del municipio de Xpujil, en Campeche. Todo esto está incluido y previsto en el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste, que elaboró en el 2022 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, con la colaboración y connivencia de una agencia de las Naciones Unidas que se llama ONU Habitat, que es la que se encarga pues de las, en este momento específico, de la relocalización, es decir, de las personas que fueron desplazadas por la construcción del tren, que son varias. En el estado de Tabasco ya hay personas relocalizadas y las relocalizaron en zonas habitacionales que no corresponden para nada a la manera cultural de vivir de las personas, con su territorio, con su casa, con el traspatio. Es decir, tenemos una imposición y transformación de la forma de habitar y de la manera en la cual la gente construye la vida en sociedad. Una manera arbitraria y vertical de intervenir y transformar radicalmente las formas de vida de las comunidades y de los pueblos y de las personas indígenas y campesinas de esta región. Según la agencia ONU Habitat, que asesora el gobierno en este megaproyecto, se prevé que para el año 2030, es decir, en 7 años, los municipios donde van a quedar las estaciones del Tren Maya tengan un incremento de población promedio del 42%, es decir, casi el doble. Se está pensando que las zonas urbanas, que las ciudades son una forma de desarrollo, por lo tanto hay que impulsar que la gente que ahorita vive dispersa en las comunidades pequeñas en el campo se concentre en estas zonas urbanas para poder trabajar en la economía de servicios vinculada al turismo. Pero tenemos incluso ciudades para las cuales se proyecta un incremento poblacional de más del 100%, como es el caso de Bacalar. Esto sin ninguna planeación ni planificación
ni tipo de consulta a la sociedad local. Responde esto a las mismas lógicas coloniales de las congregaciones de los indígenas para poderlos controlar. Y nuevamente, 500 años después, estamos asistiendo a la misma lógica que plantea que la forma, los modos y medios de vida de los pueblos indígenas y campesinos, que implican un patrón de asentamiento disperso en pequeñas comunidades, que además es la única manera de poder mantener un equilibrio entre la población y un territorio tan frágil como es el del trópico húmedo, pues esto implica marginación y por lo tanto, pues hay que llevar el progreso y concentrar la gente en las nuevas ciudades. El impacto a los ecosistemas, ya me faltan 5 minutos, bueno, impactos a los ecosistemas de todo este megaproyecto en su articulación, como lo hemos estado viendo. Principalmente hemos detectado dos impactos: la fragmentación de los ecosistemas por todas estas vías de infraestructura que van a cruzar, partir y fragmentar los territorios, y los impactos sobre el agua. El territorio de la península es un suelo cárstico, no hay cursos de agua superficiales, toda el agua pues se infiltra hacia abajo. Entonces hay una dimensión en la cual ya ha sido demostrado que vías de infraestructura, carreteras o vías del tren que atraviesan estos flujos de agua cortan las corrientes, y eso ha pasado en Calakmul. Lo denunciaba el director de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que la carretera que ya existe ha generado un desajuste en los flujos de agua que es importantísima para la península. Hablamos de los cenotes, hablamos de las aguadas, estos depósitos de agua que se forman en las temporadas de lluvia, agua que no hay, agua que se necesita para el turismo. Y cuando pensamos que se está planteando una ciudad para llevar 3 o 4 o 50,000 turistas más, como es el caso de Calakmul, en un lugar donde no hay agua disponible para las personas que viven ahí, estamos enfrentando pues a un planteamiento directo de violación de los derechos de los pueblos y del ambiente. Pues otros impactos muy importantes en términos ambientales son la fragmentación y el impacto a las áreas naturales protegidas, entre ellas justo la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la de Balamcú y de Balanquí, que no son todas juntas justo porque están partidas por la carretera, y que son la segunda área natural protegida más extensa de toda América Latina después de la Amazonía. En un momento en el cual estamos en una emergencia mundial determinada por el cambio climático, el calentamiento global, en la cual la vida de todas las especies está en riesgo de desaparecer muy pronto, la lógica institucional de modernizar, de intervenir, de fragmentar, de borrar lo que es lo que existe en los territorios es algo que realmente no tiene sentido alguno. En la obra del Tren Maya, hasta la fecha se han derribado, por ejemplo, más de 9 millones de árboles en la península de Yucatán y en el estado de Chiapas. Por otro lado, reivindicamos el respeto a la forma en la cual los pueblos mayas viven y ocupan su territorio, una forma que ha sido construida durante siglos o tal vez milenios, que es basada en un aprovechamiento no intensivo, porque es un territorio frágil, no puede soportar un aprovechamiento intensivo, en un aprovechamiento más bien extensivo, es decir, cuando los pueblos hacen milpa, la hacen en una parcela y después la dejan descansar hasta que la selva se regenere, hasta por 15, 18 años, y abren otra parcela. La fertilidad del suelo no está en el suelo, está en la vegetación que tiene que ser quemada para nutrir el suelo y después volver a surgir. Es un ciclo y es un círculo en el cual se mueve la milpa maya en un territorio muy amplio, un territorio que según la lógica institucional y del capital se ve como ocioso,
¿Por qué no están aprovechando todo ese territorio? No les sirve, entonces se lo quitamos para hacer otra cosa, sin entender que todo ese territorio no es ocioso, está en el ciclo de la vida, en la cual interviene también la forma de reproducción de los pueblos, que es el trabajo en el campo, pero un trabajo en el campo que implica una relación, una interdependencia, una comprensión de lo que son justamente los ciclos de la vida y un territorio que es sagrado, que tiene nombres, que tiene una dimensión espiritual profunda para los pueblos que lo habitan. Cada uno de los cenotes que existen en el estado de Yucatán tiene un nombre y tiene un guardián. Cada uno de los cenotes que es dinamitado por las grandes zonas habitacionales que se están desarrollando en esta región al norte de Mérida, cada uno de esos cenotes muere porque muere su guardián. Hay algunas problemáticas particulares en cada uno de los territorios que atraviesa el megaproyecto Tren Maya, y en eso hay que considerar los impactos acumulados, los que ya existen, los que se van a potenciar en la construcción y los que van a estar después. En el estado de Yucatán, el desarrollo desmedido de zonas habitacionales de lujo, la industria porcícola, y las plantas de producción de energía. En Chiapas, el impulso desmedido a la agroindustria, a la palma de aceite, a la ganadería extensiva, además el tránsito de los migrantes raptados en su tránsito por México y el incremento desmedido del narcotráfico, de la criminalidad organizada en Quintana Roo, la inseguridad, la violencia y el desarrollo de las economías ilegales en las grandes ciudades turísticas que se plantean como los modelos a seguir para el desarrollo en el megaproyecto del Tren Maya, que haya muchas ciudades tan prósperas y que generan tanto empleo como Cancún y Playa del Carmen. ¿Empleo en qué? Luego habrá que preguntarse. Y el tema de las plantaciones, de la agroindustria, finalmente y con esto cierro, estamos planteando en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y campesinos y en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no un enfoque conservacionista, es decir, preservar solamente el ambiente y la naturaleza sin las sociedades humanas, sino garantizar el respeto de los derechos de la naturaleza y de los pueblos que conviven con ella, como parte de ella, conservar el derecho a establecer estas relaciones de convivencia, de intercambio y de cuidado que tienen los pueblos. Y finalmente, pues queremos mencionar algunas de las violaciones y irregularidades en el megaproyecto del Tren Maya, principalmente la consulta indígena realizada en el 2019, que no se llevó a cabo respetando los estándares internacionales en los tiempos, en las formas, pero además que fue realizada como un intercambio entre las comunidades que tenían que dar su anuencia a cambio de que el Estado recogiera el listado de las necesidades en términos de servicios, como ya hemos mencionado. Y esto lo pueden consultar en las actas de asamblea que son públicas en la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La perversión del marco jurídico relativo a la materia ambiental. Existe un decreto que menciona que el megaproyecto Tren Maya es un proyecto de interés público y seguridad nacional. Por lo tanto, los permisos para la obra deben ser autorizados de forma expedita, al máximo en 5 días. Y las comunidades y las empresas y el Estado tienen hasta 1 año para presentar todos los estudios de impacto y de factibilidad. Es decir, cuando ya esté terminada la obra, te voy a presentar el estudio de impacto. En el mientras tú ya me lo autorizaste sin siquiera saber lo que cosa voy a hacer. Y finalmente, entonces, los derechos de la naturaleza que son violados en este megaproyecto, derecho de la naturaleza y de los pueblos, el derecho a la vida y a existir, porque se están aniquilando los ecosistemas a través de su fragmentación, el derecho a ser respetada la naturaleza,
porque se están devastando territorios por la vía férrea, por los bancos de materiales pétreos, por las carreteras, por la perforación y relleno de cenotes. El derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres, porque se está interviniendo en el ciclo del agua, en la deforestación, el desplazamiento de animales y personas. Se está violando el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados, pues se está rompiendo el equilibrio de los ecosistemas, así como el derecho a la autonomía y a decidir sobre su propio desarrollo que tienen los pueblos indígenas. Y finalmente, pues les agradezco mucho por su atención y cierro la presentación. Gracias.